la cruz. Ahora, la cruz en sí no tenía ningún significado valioso hasta el día en que fue puesta sobre ella el Hijo de Dios. Siempre antes de que Cristo hubiese sido crucificado en la cruz, ya existía el sacrificio, ya existía esta pena de muerte. Y para el mundo la cruz significaba simplemente eso, un acto en donde se colocaba a alguien que merecía la muerte. Pero cuando sobre ella fue colgado Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a tomar valor esa cruz. ¿Por qué? Porque en ella estuvo el hombre inocente, el puro, aquel que no merecía la muerte, aquel que no tenía pecado, fue puesto sobre una cruz para que usted y yo hoy tengamos esa esperanza de salvación y vida eterna. La muerte de Jesucristo fue un beneficio para toda la humanidad, para toda la humanidad. Cristo vino a morir por nosotros, pero tristemente el mundo, muchos han rechazado ese sacrificio, muchos han decidido no aceptar ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Hagamos un poco de historia para adelantarlos en la enseñanza. Ustedes saben que Israel anteriormente pues no estaba constituida como nación. Dios decide escoger a un pueblo y a través de ese pueblo Él iba a mostrar sus leyes, iba a definir unos estatutos y a través de ellos iba a mostrar la forma en cómo se debería nosotros vivir en comunión con Dios. Y después de eso, y a través de ese pueblo nacería el Cristo, y con Cristo la iglesia a la cual hoy nosotros por gracia de Dios y por la fe en Jesús hacemos parte. Entonces Dios escoge a un pueblo y le establece leyes y estatutos. Entonces, estas leyes y estatutos diferenciaban a Israel del resto de las naciones. Es decir, solamente Israel estaba sometida, voy a mencionar el nombre de Israel, pero en aquel tiempo no se llamaba Israel, pero ustedes entienden. Esa nación que empieza a través de un hombre llamado Abraham, que ustedes conocen la historia, esa nación estaba sujeta a unas leyes que ustedes conocen, las leyes mosaicas que están escritas en los primeros 5 libros de las Escrituras. Solo ellos estaban sujetos a obedecer esas leyes, la circuncisión y demás. Ahora bien, diríamos, o tal vez ellos dirían, bueno, ¿por qué nosotros debemos llevar esta carga de obedecer estas leyes y por qué el mundo no? Miren, a veces la iglesia tiene ese pensamiento y espero, sé que en esta iglesia no. Cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros hacemos parte de su pueblo, cuando nosotros hacemos parte de su congregación, a nosotros Dios a través de su palabra nos da leyes y estatutos de los cuales debemos cumplir, obviamente todo esto a través de la alianza y el poder del Espíritu Santo, porque en nuestra carne, en nuestra humanidad, no es posible. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos obedecer las leyes de Dios. Ahora, nosotros tenemos unas leyes o unas normas que cumplir, de las cuales el mundo no está obligado. ¿Sí? El mundo, el que vive en su disparate, o usar ese término, no está obligado a obedecer lo que la Biblia manda. Pero ellos no tienen el beneficio que el pueblo de Dios tiene cuando deje de existir en esta tierra. Y es que un día estaremos con Él eternamente. Nosotros hoy decimos, pero es que, bueno, nosotros no, otros, en esta iglesia, nosotros no, pero es que tengo que ir a la iglesia, hay que orar, hay que el ayuno, y que no, y yo veo que más bien los que están por fuera, que no están sometidos a esto, yo los veo que prosperan más, y tienen como más negocio, y como que les va mejor, y yo los veo que están como que más gozosos, gozándose, y nosotros acá estamos como, nosotros no somos así. La iglesia no es así, el pueblo de Dios no es así. Aunque las cosas a veces parezcan duras, aunque las cosas a veces no van como nosotros pensamos,
Dios está en control de todo. Y todas, oye bien, no dice algunas cosas, por lo menos en la Biblia en la que yo tengo, no dice algunas cosas nos ayudan a bien, dice todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas incluyen a veces cosas buenas, a veces cosas no tan buenas, pero Dios está en control de todo, de absolutamente todo. Por eso nosotros decimos, como dijo Pedro en aquel tiempo, aquí viene mi Señor, solo que viene para mí. ¿Qué me puede ofrecer el mundo a mí que Cristo no haya dado? ¿Qué mayor amor puede a mí ofrecerme el mundo que el amor que Dios nos ofreció a través de su Hijo en esa cruz, cuando murió por mí y por ti, para el perdón de nuestros pecados, ser limpiados y revestidos de toda dignidad, para que un día estemos con Él eternamente? Así que no veamos esto como una carga, no. Realmente esto es un privilegio, ser parte de la iglesia de Jesús, ser parte del pueblo de Dios. Así que ahí está el pueblo, está sometido bajo unas ordenanzas y unas leyes constituidas por Dios. Y una de ellas era que cada año, todos los años, el sumo sacerdote debía hacer expiación por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Esa era una costumbre, y eso se hacía cada año. Para la expiación del pecado del pueblo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que levantar un altar, tomar un corderito, el más blanco, el más puro, el más sano, el más limpio de la manada, y sacrificaban ese corderito, y a través de esa muerte que se le hacía al corderito, se expiaban el pecado, era perdonado. Era como sustituyendo mi muerte a través de ese corderito. Eso era lo que pasaba. Y cada año, como les mencionaba, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo, y en ese lugar ocurría algo. Estoy haciendo historias que ustedes también ya conocen, si no, pues aquí estamos para aprender todo. Dentro del lugar santísimo ocurría algo muy especial, y era que si el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, el lugar santísimo, como ustedes, vamos a imaginar aquí, vamos a traer el tiempo a esta época. Entonces aquí tiene unas cortinas allí, y dentro de ese lugar se hacía la expiación, se conoce como Yom Kippur. Entonces el sumo sacerdote entraba a ese lugar, al lugar santísimo. ¿Qué pasaba si este hombre, este sumo sacerdote, había en él culpa, pecado? ¿Qué pasaba? Inmediatamente moría, ¿verdad? Así que él debía, antes de entrar a ese lugar, arrepentirse de los pecados que ni siquiera había cometido. Porque cuando entraba ahí, la presencia misma del Señor, su santidad, si había pecado en él, moría. Dice la tradición judía que ellos entraban amarrados de una cabulla. ¿Por qué? Porque si caía, allá no iba a entrar nadie que estuviese embolatado, no, tocaba arrastrarlo. Si entraban dos, bueno, ya dos muertos allá. Y sobre sus vestiduras sacerdotales, unas campanitas para que escucharan. Mientras las campanitas sonaban, oh, sí, está vivo, a un camino. Entonces, eso pasaba. Yo pregunto, si estuviésemos en esa época hoy día, y este fuese el lugar santísimo, y todavía estuviésemos en aquellas leyes, ahora, a día de hoy, ¿quién se debería entrar a eso? Gracias a Dios, ya Cristo murió, resucitó y reina, el Espíritu Santo está en nosotros, y la gracia y el perdón de Dios está en nosotros. Pero recuerden, nos fuimos a la historia. A entrar a ese lugar, nosotros tendríamos que estar sanos. Imagínense que hoy día viviésemos así, y que cualquiera que entrase por las puertas de la iglesia en pecado muriera. Imagínense. Yo creo que esta iglesia
Bueno, esta hay muchas, no solo esta, muchas iglesias, muchos no irían, ¿no? Pero, vaya, yo con esto, imagínate que yo entre por la puerta y ahí hay cuatro, no, mira, yo no voy para allá. Esta gente vivía así, el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados de él y el pecado del pueblo. Y en este caso le tocaría a quién, a William. Le tocaría entrar ahí, William tenía que estar bien, y William expiar el pecado de él y de todos ustedes, de todos nosotros aquí. Eso pasaba. Entonces, ¿a dónde voy? El perdón de los pecados del pueblo dice todo lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que suceder, y la muerte del corderito por la expiación de mis pecados, de mis pecados. Gracias a Dios, gracias al Señor, Cristo murió por mis pecados y por tus pecados para darnos redención, para darnos salvación. Y oiga, no es que Cristo vino al mundo, a manifestarse al mundo en un pesebre. No. Cristo existe desde el principio, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Cristo siempre ha estado presente en la historia. Recuerden cuando en Génesis dice, hagamos al mundo a nuestra imagen y a semejanza. La perfecta Trinidad allí manifestada. No es que Cristo vino a manifestarse en carne en un pesebre, pero el Hijo de Dios ha sido desde el principio junto con el Padre y el Espíritu Santo. Solamente que los antiguos no lo conocían como ahora nosotros lo conocemos, como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, como el Jesús. Nosotros tenemos ese precioso privilegio, pero ellos a duras penas podrían identificarlo como, cuando usted mira en la Biblia, el ángel de Jehová. Hace referencia a Jesús. El ángel de Jehová tiene una particularidad, y es que cuando tenía un encuentro con una persona, ustedes pueden verlo en la historia cuando Moisés tiene un encuentro con un Dios en la zarza, dice que el ángel de Jehová era quien estaba allí. Moisés mismo teniendo un encuentro con Jesús, y es el único ángel al cual se le rinde adoración y es aceptada. Por eso el ángel de Jehová, teólogo, que hace referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Incluso aquel que grita a Abraham, no extiendas tu mano sobre tu hijo. Cuando Abraham ya le iba a clavar un puñal a Isaac, dice que el ángel de Jehová habló desde el cielo, la voz misma de Jesús hablando desde el cielo. Entonces no es que Cristo apenas vino a asistir cuando nació en el pesebre. Cristo siempre ha estado presente, y gracias a Dios que nosotros hoy vivimos la época donde fue manifestado, y a través de su muerte y resurrección hoy tenemos esa esperanza. Y algunos dirán, pero es que en el Antiguo Testamento era chévere, porque es que yo veo que Dios habla y Dios abre el mar rojo y Dios se le muestra a Elías en caballos, y Dios como que se manifestaba más. Bueno, yo no sé si ustedes, pero algunos de pronto se hacen esa pregunta. Bueno, ¿y Dios por qué no se manifiesta de la misma forma como se manifestaba antes? Yo leo el Antiguo Testamento y veo cosas maravillosas, cosas gloriosas, cosas espectaculares. ¿Y por qué Dios no se manifiesta ahora sí? De pronto usted no sabe qué es esa pregunta. Pero miren, el tiempo en que la iglesia vive, el tiempo en que usted y yo vivimos, son tiempos en que los antiguos desearon vivir. Usted tiene, vamos a ponerlo de número uno, el Espíritu Santo de Dios en su vida, quien lo guía, quien lo redarguye, quien lo enseña. Dice que gime con Dios indecible ante Dios, el Espíritu Santo de Dios. Los antiguos no tenían ese privilegio. Dice que el Espíritu Santo venía sobre algunos. Usted y yo tenemos la palabra revelada, mi hermano. Esta escritura que usted y yo tenemos, Moisés no podía abrirla y bueno, vamos a buscar Apocalipsis, vamos a buscar Génesis, ¿no? Usted y yo la tenemos completita. Usted y yo, hoy día,
tenemos a un Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, el cual dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es ese mismo Dios que dice: el trono de la gracia está abierto para usted y para mí. Lo que usted y yo hoy tenemos es un privilegio, y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos valorar eso que Dios ha hecho. Ahora bien, vayamos a la cruz. El corderito, el altar y sobre él el sacrificio. Dios, y quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11. Isaías 1:11. Mi hermano, Dios se cansó. Dios se hartó. Dios simplemente dijo: ya estoy hastiado, ya estoy cansado. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda de esto de vuestras manos, cuando venís a presentarlo delante de mí para obviar mis actos? ¿Qué pasaba? Que el pueblo ofrecía sacrificios de animales, y al rato su vida vivía conforme a sus pecados. Hacían sacrificio y su vida seguía viviendo. Y yo decía: no lo juzguemos a ellos, porque hoy día nosotros muchas veces vamos delante de Dios y le decimos al Señor: Señor, perdona, Señor, ayúdame, Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor. Y muchas veces nosotros decidimos. Y Dios le dice a este pueblo: ya estoy cansado de los sacrificios, ya no quiero más sacrificios. Y entonces el pueblo dice: bueno, ¿y ahora? O sea, si nuestra única esperanza de perdón de pecados y de redención de pecados era que a través de ese sacrificio del animalito nosotros podíamos tener perdón de pecados, pero ahora no quiere que esto, entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora, Señor? ¿Cómo hacemos? Y allí viene el acto de amor que nosotros no podemos entender, más grande que Dios pudo hacer por la humanidad. ¿Qué Dios dice? Ya ustedes no me van a ofrecer sacrificio, soy yo quien va a ofrecer un sacrificio en favor de ustedes. ¿Cómo así, Señor? Si nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que tenemos que ofrecerte a ti sacrificio, nosotros somos los que tenemos que acercarnos a ti, ¿cómo es que tú ahora vas a revertir la historia y en vez de nosotros ofrecerte un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ahora tú mismo es quien va a ofrecer un sacrificio por nosotros? ¿Cómo es eso, Dios? Entonces, Señor, tú vas a tomar un corderito cada vez que nosotros pequemos. Imagínate, te vas a quedar. Porque las veces que nosotros pecamos, esas son. Y el Señor dice: un solo sacrificio, una única vez y para siempre. No necesito millones de ángeles para hacer un sacrificio cada vez por el perdón de sus pecados, no. Un solo sacrificio será suficiente para la redención de tus pecados y de mis pecados. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, recuerden, el velo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios
ya no se necesitó de un sumo sacerdote entrando al lugar santísimo para la expiación de mis pecados y de tus pecados. Ahora es Cristo mismo quien entra al cielo diciendo: yo me presento como expiación por el pecado de ellos. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, porque en la antigüedad había que matar corderito, pero mis pecados el día siguiente continuaban, así que tocaba buscar otro corderito. Pero esta vez este sacrificio, Hebreos dice 9:25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Cristo no necesitó ofrecerse muchas veces. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. ¿Por qué estamos hablando de la cruz? ¿Por qué empecé hablando de la cruz? ¿Por qué empecé diciendo el significado de la cruz? ¿Qué es lo que significa la cruz? Dios ya tiene al Cordero, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Dios necesitaba un altar para ofrecer a ese corderito. El altar que Dios levantó para ese sacrificio fue la cruz. Él no levantó un altar de piedras. Él no hizo un altar de piedras para poner ahí al cordero. La cruz fue el altar que el Dios de los cielos preparó para ofrecer sobre ella el sacrificio del cordero que quitaría el pecado. Ese es el significado de la cruz, el altar que Dios levantó para ofrecer ese sacrificio. A través de esa muerte, a través de esa sangre derramada en la cruz, usted y yo tenemos perdón de pecados, herencia de los sacrificados y esperanza de vida eterna. Iglesia, nosotros fuimos escogidos por Dios. Yo sé que nadie se me va a ofender. Sé que nadie se me va a ofender porque ustedes son entendidos, pero ninguno de los presentes lo merecíamos. Nadie, absolutamente nadie merecía la gracia, el favor, la redención, el perdón y la vida eterna que Dios nos da. Nadie. Mis actos, sus actos, sus actos de inmundicia, no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para recibir ese regalo que Dios nos dio por gracia, por pura gracia. De hecho, Dios nos escogió cuando estábamos apartados de Él, cuando andábamos en nuestros caminos perdidos. Dios en su misericordia nos decidió escoger. Él no nos escogió a nosotros cuando andábamos santos. Él no nos escogió a nosotros cuando nosotros estábamos pero bien evangélicos. No. Nos escogió cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Antes de que naciéramos, antes de que todo existiese, Dios le plació escogerle a usted. ¿No le parece a usted que eso es digno de mirar y agradecer a ese Dios maravilloso, que Él con su pura misericordia decidió escogerme a mí, decidió escogerle a usted para hacerlo parte de su pueblo? ¿Errores? Por supuesto que sí. Desde que nosotros recibimos este llamado hasta la fecha de hoy, pudiésemos contar cuántas veces, si hiciésemos una lista de las veces que le hemos fallado a Dios, creo que tuviésemos un pergamino aquí. Pero lo más maravilloso que dice la Escritura es que
Si allí estuviera en la lista de mis pecados, dice la Biblia que el acta de los decretos que nos era contraria fue allí clavada en esa cruz. No hay absolutamente nada que lo pueda juzgar a usted y a mí si estamos bajo la cobertura de nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese sacrificio que se hizo hace más de 2000 años en esa cruz no pasa de moda, sigue vigente, sigue salvando, sigue restaurando, sigue perdonando, sigue limpiando. Y estamos en este camino que día tras día nos vamos perfeccionando. Recuerden, la meta no es que ustedes sean como William o Pastor Alberto o no. La meta es que usted y yo seamos como Cristo. Imagínense, tenemos que acabar a 10 años. ¿Llegaremos un día a ser como Él? No sé, yo no creo. De pronto, antes de que nosotros partamos de este mundo, llegamos a eso, no creo que podamos llegar. Pero esa medida de fe, o esa medida, esa estatura del varón perfecto, nos ayuda y nos obliga a que día tras día caminemos este camino, perfeccionándonos cada día, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos restaure, que el Espíritu Santo nos guíe, que nos enseñe a apartarnos de todo aquel que de Él nos aparta, que ayude a limpiar nuestra vida, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, que nuestra única meta sea Él, que nuestra única mirada sea Él, que no hay nada absolutamente en este mundo que pueda agradarme, que no haya nada en este mundo que pueda satisfacer lo que Dios hace por mí, lo que Dios hace por mí. Recuerden, Cristo está allí, ya Él se ofreció como el sumo sacerdote para el perdón de mis pecados. Yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos elevar una oración, entendiendo que la vida cristiana, este caminar con el Señor, trae consigo muchas veces, lo voy a decir, decepciones, no en Dios. A veces nos decepcionamos, a veces nos cansamos, a veces dudamos, a veces lloramos, nos entristecemos. A veces queremos tirar la toalla, a veces nos preguntamos por qué yo. El Señor siempre ha estado presente en tus victorias, en mis victorias, en nuestras dudas, en nuestras tristezas. Él nos prometió estar contigo en las buenas o en las malas. Él prometió estar contigo hasta el fin. Dios siempre está presente. Yo quiero que usted y yo oremos esta mañana, entendiendo que nuestra vida, mientras tengamos los pies en esta tierra, que pongamos en nuestro corazón servirle a Dios fuerte, aunque no entendamos, aunque no comprendamos los tiempos, sigamos adelante, sigamos marchando, sigamos este camino mientras que estemos aquí. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. No espere que más espera de Dios. Por supuesto, Él quiere darnos mucho más de lo que Él tiene. Mucho más. Él está dispuesto a darnos. Solamente debemos seguir creyendo, caminando y confiando en Él. ¿Qué tal si te colocas en pie ahí en tu paz?